Hola a todos y bienvenidas a mi canal, su espacio dedicado a las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los corazones de miles de fans. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel otra vez. Sí, lo sé que están pensando, de nuevo con este tema, pero créanme, esta vez es diferente, esta vez la cosa se ha puesto interesantísima. ¿Han escuchado el rumor? ¿Han visto las fotos? ¿Han leído los comentarios? Kerem, nuestro Kerem, supuestamente ha confesado a Hande que es la única mujer especial en su vida. ¡Bum! Lo sé, impactante, ¿verdad? Pero antes de que salgan corriendo a contárselo a sus vecinas, vamos a analizar la situación con calma, con lupa y sobre todo con mucha objetividad. Pero antes de meternos de lleno en el drama, porque esto tiene pinta de drama, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del corazón turco, si quieren saber quién está saliendo con quién se ha peleado con quién y quién ha vuelto con quién, este es su lugar. Así que dedito arriba, clic en la campanita y a formar parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los protagonistas de la serie que conquistó el mundo entero, Senkalkap. Su química en pantalla era innegable, la chispa saltaba a la vista y, como era de esperar, la ficción traspasó la pantalla. Durante un tiempo vivimos un cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood, con besos robados, miradas cómplices y vacaciones paradisíacas. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue confirmada, los corazones rotos y los fans devastados. Los motivos nunca quedaron del todo claros, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, lo de siempre. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluso ha sido fotografiada en actitud cariñosa con alguno de ellos. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto, aunque también se le han atribuido algunos romances fugaces. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué de repente resurge este rumor de una posible reconciliación? ¿Qué hay de cierto en esta confesión de amor? La verdad es que por el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Todo se basa en fuentes cercanas a la pareja, en comentarios en redes sociales y en alguna que otra foto filtrada. Así que, como siempre digo, hay que tomarse esta información con pinzas. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían apuntar a que efectivamente, algo se está cociendo entre Kerem y Hande. Para empezar, se les ha visto coincidir en varios eventos últimamente. No digo que hayan estado juntos, pero sí que han estado en el mismo lugar al mismo tiempo, lo cual, teniendo en cuenta su historial, ya es bastante significativo. No se trata de cualquier coincidencia en el supermercado, hablamos de eventos sociales donde la probabilidad de encuentro es baja, dada la agenda de ambos. ¿Casualidad? ¿O algo más? Los detectives del corazón activen sus radares. Además, algunos testigos aseguran haberlos visto hablar animadamente en una fiesta. Según estas fuentes, Kerem se mostró especialmente atento y cariñoso con Hande, dedicándole miradas y sonrisas que parecían indicar que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Se dice que la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la ruptura nunca hubiera existido. Los gestos hablaban por sí solos, las risas cómplices resonaban en el ambiente y la tensión eléctrica era palpable. Algunos incluso aseguran haber visto un brillo especial en los ojos de Hande al escuchar a Kerem. ¿Será el brillo del amor renaciendo? Y luego está la famosa confesión. Según una persona cercana a Kerem, el actor habría admitido a Hande que a pesar del tiempo transcurrido y de las relaciones que ha tenido con otras mujeres, ella sigue siendo la única que realmente le ha marcado. Al parecer, le dijo algo así como: Hande, eres la única mujer especial en mi vida, nunca te he olvidado. Imaginen la escena, las luces bajas, la música suave de fondo, la mirada intensa de Kerem clavada en los ojos de Hande, las palabras que rompen el silencio y el corazón que palpita a 1000 por hora. Uf. Digno de una película romántica. Pero, ¿es real? Uf. Qué fuerte. Si esto es cierto, estaríamos ante una declaración de intenciones en toda regla. Una confesión que podría abrir la puerta a una posible reconciliación. Imaginen el impacto en las redes sociales,
los hashtags #Kerem Hande Forever volverían a ser tendencia mundial, los fans celebrarían como si hubieran ganado la lotería y el mundo del espectáculo turco se paralizaría ante la noticia. Pero calma, no nos adelantemos a los acontecimientos, todavía hay muchos cabos sueltos que atar. ¿Pero qué piensa Hande de todo esto? Esa es la gran pregunta. Por el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto. Se mantiene en silencio alimentando aún más la especulación. Algunos dicen que está receptiva a la idea de darle una segunda oportunidad a Kerem, otros aseguran que ya ha pasado página y que no tiene ningún interés en volver al pasado. Se dice que Hande está concentrada en su carrera, que tiene muchos proyectos en marcha y que no quiere distracciones. Algunos incluso sugieren que está saliendo con alguien más, aunque esta información no ha sido confirmada. La verdad es que Hande es una caja de sorpresas, nunca sabemos qué esperar de ella. Lo que sí está claro es que Hande es una mujer muy inteligente y sabe muy bien lo que quiere. No se va a dejar llevar por sentimentalismos ni por presiones externas. Si decide volver con Kerem, será porque realmente lo siente así y porque cree que esta vez las cosas pueden funcionar. Ella es la dueña de su destino y no permitirá que nadie la presione para tomar una decisión que no la convenza. Pero volvamos a Kerem. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decide confesar sus sentimientos? ¿Qué le ha hecho darse cuenta de que Hande es la mujer de su vida? ¿Será que la distancia hace el cariño? ¿O que se dio cuenta de lo que tenía cuando lo perdió? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que Kerem se ha dado cuenta de que ha cometido un error al dejar escapar a Hande y que ahora está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Tal vez se arrepiente de las decisiones que tomó en el pasado y quiere enmendar sus errores. Tal vez se dio cuenta de que Hande es irreemplazable y que no puede vivir sin ella. Otros piensan que simplemente está pasando por una etapa de nostalgia y que idealiza el pasado. Que recuerda los buenos momentos que vivió con Hande y olvida los malos. Que se aferra a un recuerdo y se niega a aceptar la realidad. Tal vez esté confundido y no sepa lo que quiere. También hay quien opina que Kerem está utilizando esta supuesta confesión para generar interés mediático y promocionar algún proyecto profesional. No olvidemos que los dos son actores muy populares y que cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran revuelo. Es una estrategia de marketing que podría beneficiar a ambos. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem ha puesto toda la carne en el asador y ha lanzado un mensaje muy claro a Hande. Ahora la pelota está en el tejado de ella. Es Hande quien tiene que decidir si quiere darle una segunda oportunidad a su historia de amor o si prefiere seguir adelante con su vida. La decisión está en sus manos. Y mientras tanto nosotros los fans estamos aquí, expectantes, esperando a ver cómo se desarrolla esta telenovela turca en la vida real. Con el corazón en un puño, deseando que el final sea feliz. Preparamos las palomitas, alistamos los pañuelos y nos disponemos a disfrutar del espectáculo. Pero seamos realistas. Una reconciliación entre Kerem y Hande no sería fácil. Tendrían que superar muchos obstáculos, dejar atrás muchos fantasmas y estar dispuestos a perdonar y olvidar. Tendrían que trabajar duro para reconstruir la confianza y fortalecer su relación. Para empezar, tendrían que lidiar con la presión mediática, que seguramente sería aún mayor que antes. Cada paso que dieran, cada gesto que hicieran, sería analizado con lupa por la prensa y por los fans. Tendrían que aprender a ignorar los comentarios negativos y a concentrarse en lo que realmente importa, su amor. Además, tendrían que hacer frente a las críticas y a los comentarios negativos. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo con su reconciliación y que intente boicotear su relación. Tendrían que ser fuertes y unirse para superar estos obstáculos. Y por supuesto, tendrían que resolver los problemas que les llevaron a romper en primer lugar. Si no lo hacen, la historia podría repetirse y terminar igual que la primera vez. Tendrían que ser honestos el uno con el otro y hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. Pero a pesar de todo esto, creo que vale la pena intentarlo. Porque si el amor es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y si Kerem y Hande realmente se aman, pueden encontrar la manera de ser felices juntos. El amor es una fuerza poderosa que puede mover montañas. Así que desde aquí les envío todo mi apoyo y les deseo lo mejor. Espero que tomen la decisión correcta y que si deciden volver a estar juntos, sean muy felices. Y si no, que encuentren la felicidad por separado. Lo importante es que sean felices.
Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les pregunto, ¿creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que su historia de amor tiene futuro? ¿Creen en las segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. La participación de ustedes es lo que le da vida a este canal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que esto es solo una especulación, un rumor, una posibilidad. La verdad solo la saben Kerem y Hande. Y solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. En resumen, hemos analizado el rumor de que Kerem ha confesado a Hande que es la única mujer especial en su vida, hemos visto los indicios que podrían apuntar a una posible reconciliación y hemos reflexionado sobre los obstáculos que tendrían que superar si decidieran volver a estar juntos. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos analizado cada indicio y hemos especulado sobre el futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar su comentario aquí abajo, quiero saber qué piensan de toda esta situación. ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? ¿Son #team Kerem Hande o #team que sean felices por separado? Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal. Si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Así que dedito arriba, clic en la campanita y a formar parte de esta gran familia. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, mantengan la esperanza y nunca dejen de soñar. Porque en el mundo del espectáculo todo es posible. Hasta la próxima.